Buenos días, soy José Botella, soy médico geriatra, médico adjunto de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Dr. Moliner. Tras ver el vídeo conmemorativo de los 25 años que realizamos en el hospital, la doctora Sacramento Pinazo, buena amiga y además presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, nos encargó la realización de un vídeo explicando un poco pues, qué son los cuidados paliativos, cuáles son los conceptos fundamentales de los mismos, cuáles son las necesidades de los pacientes, los diferentes niveles asistenciales que existen y cuáles son los retos presentes y futuros de esta especialidad médica. Para que sea más didáctico el vídeo, pues vamos a realizarlo un coloquio informal y para ello contamos con el doctor Miguel Fonbuena, que es médico internista, es jefe de servicio del Servicio de Medicina Interna del Hospital Dr. Moliner y responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos del mismo. Bueno, doctor Fonbuena, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Pepe, y a la Sociedad Valenciana de Geriatría por darnos esta oportunidad. Para enmarcar un poquito el tema, se está oyendo cada vez más hablar no solo de cuidados paliativos, sino también de final de vida. ¿Es esto otro nombre para cuidados paliativos? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Por qué surge este concepto? ¿Qué necesidad hay de él? ¿Es una nueva nomenclatura? ¿O podrías contarnos un poco? Yo creo que es una pregunta interesante, una forma de iniciar esta conversación bastante adecuada, porque la muerte es un hecho puntual, aunque bueno, podríamos profundizar mucho también en este concepto porque hay gente que habla de muerte social, pero bueno, en cualquier caso, cuando hablamos de muerte, hablamos de algo que ocurre en un momento muy concreto, muy circunscrito temporalmente. Sin embargo, el final de vida es algo muy amplio que nos obliga a distanciarnos de ese momento puntual que es la muerte, y hay que entenderlo, el final de vida, como un proceso que se inicia en el momento en que a una persona le diagnostican una enfermedad, una situación que amenaza su vida, y por lo tanto es un proceso en el tiempo que está incluido dentro del proceso vital de cada persona y que tiene unas características determinadas. ¿Qué características podríamos decir que tiene este proceso? Fundamentalmente es un proceso que tiene pérdidas para la persona, que también tiene ganancias, muchas veces en el ámbito de lo emocional, de lo social, pero que si hay una palabra que perfectamente describe este proceso es la palabra cambio. Es un proceso en el que existe mucho cambio, y cuando más nos acercamos al final de la vida, los cambios son mucho más intensos y mucho más frecuentes. Es un proceso que tiene unas características comunes a todas las personas, y por definirlo de alguna forma diríamos que el sufrimiento es algo que subyace a este proceso de final de vida. Pero la palabra clave en este sentido es la palabra individual, es decir, es un proceso individualizado. Cuando tú te mueras, Dios quiera que tardes mucho en morirte, te vas a morir tú y tu experiencia va a ser la tuya. Y la mía va a ser diferente, la de cada persona es diferente, es decir, este proceso tiene unas características comunes, pero al final es un proceso completamente individualizado. Y esto es importante tenerlo en cuenta de cara a los profesionales, porque debe tener repercusiones en la forma de atender a las personas, porque lo que a ti te va a servir, a lo mejor a mí no me sirve, y viceversa. Después, algo interesante es decir que es un proceso limitado en el tiempo, pero de tiempo variable, y esto tú lo has vivido. Hace años, cuando hablábamos de final de vida o de cuidados paliativos, bueno, nos circunscribíamos a los últimos 6 meses de vida, y sabemos que hoy en día esto no es así. Sabemos que es un tiempo limitado, pero muy variable en el tiempo. Hay procesos que pueden durar un mes, una semana, y otros que pueden durar años. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque tenemos que introducir otro concepto, que es el concepto de incertidumbre. No sabemos durante este proceso qué es lo que va a ir ocurriendo. Y que ya no afecta solamente a pacientes con cáncer. La gente se muere de cáncer, pero como tú muy bien sabes, la gente se muere de otras muchas enfermedades que son no cáncer. Posiblemente si colocáramos en una bolsa
todos los pacientes que se mueren de cáncer, y en otra, todos los pacientes que se mueren de otras enfermedades que no son cáncer, esta bolsa de pacientes de no cáncer es mucho más importante. Por lo tanto, es un proceso que, en el fondo, también puede ser muy heterogéneo a la hora de pensar en las necesidades de las personas. Y otro aspecto importante que define el proceso de final de vida es que la unidad de tratamiento ya no va a ser solo el paciente. No tenemos que pensar solo en el paciente, que es la figura central, sino que tenemos que pensar también en el cuidador, en esa red social que está alrededor del paciente y que también se va a ver afectada por aquellas situaciones que van a generar sufrimiento en el paciente y en la familia. Y esto tiene una consecuencia, y es que todo no acaba cuando la persona fallece, sino que después, si hace falta, hay que atender el duelo de aquellos familiares que han sufrido también durante todo este proceso. Por lo tanto, durante todo este proceso se generan múltiples necesidades, múltiples problemas, múltiples situaciones que hay que atender. Sí, al hilo de lo que tú estabas diciendo, es verdad, yo, pues, a lo mejor mucha gente no lo sabe, yo he dedicado bastante tiempo de mi carrera profesional a atender pacientes paliativos, no de cáncer, sobre todo enfermedad de Alzheimer y tal, y ahora llevo un par de años que estoy en la unidad de cuidados paliativos del hospital, más dedicado, aunque no solamente, pero más dedicados a pacientes oncológicos, ¿no? Y es verdad, la gran diferencia, y lo que yo veo más, es la gran variabilidad entre el paciente oncológico y el paciente, por ejemplo, con demencia, que es lo que yo he hecho muchas veces, ¿no? Aquel era como más predecible, tú sabías más o menos lo que iba a pasar con el paciente, cuál iba a ser la evolución, las complicaciones más o menos tenías claras cuáles eran, los tiempos podías predecirlos más, y aquí la variabilidad en este tipo de pacientes puramente oncológico es más... Sí, ¿tienes tú esa sensación? Sí, la sensación es que es mucho más impredecible, es mucho más paciente respiratorio, el paciente cardiópata, y sobre todo el paciente con demencia, el paciente muy mayor con demencia. Yo creo que es menos variable, es una de las cosas que llama más la atención, porque el paciente, es verdad que tenemos que, como decías tú, ampliar el foco y no solamente ver a cuidados paliativos como cuidados paliativos de paciente con cáncer, porque mucha más gente se muere no con cáncer, y cada vez más la enfermedad aguda está desapareciendo de la muerte, y son más enfermedades crónicas, o bien de un órgano como corazón, pulmón, hígado, riñón, o enfermedades degenerativas que nos producen pacientes con terminalidad, o mejor dicho, con final de vida de años. Sabemos que son enfermedades que no se van a curar, que van a producir síntomas a lo largo de mucho tiempo. Es interesante que hablemos de esto, porque tú tienes esta impresión a lo largo de tu experiencia. La mía varía un poco, y es curioso, ¿no? Y está bien que lo hablemos, porque quizás sean sensaciones que a lo mejor el resto de compañeros que trabajan atendiendo a este tipo de pacientes tengan sensaciones diferentes. Tu sensación es que el proceso es mucho más definido y más fácil de prever en los pacientes sin cáncer, es lo que he querido entender. Sin embargo, históricamente el tema de los cuidados paliativos se inició con los pacientes oncológicos, porque a priori estaba más claramente definida cuál era la fase última de vida, independientemente de que los problemas pudieran aparecer en unos pacientes, fueran diferentes, etc. Y en este sentido, mi experiencia es esta: a mí me resulta mucho más difícil prever lo que va a ocurrir en un paciente con demencia, o en un paciente con insuficiencia cardíaca, o en un paciente con una fibrosis pulmonar avanzada. La sensación de incertidumbre con respecto a qué problemas van a aparecer, cómo van a evolucionar, cuándo van a entrar en la última fase de enfermedad, a mí me resulta mucho más difícil. La sensación de incertidumbre para mí es mucho más acusada en el paciente no oncológico que en el paciente oncológico. Quizá la experiencia personal es lo que te haga moverte mejor en unos ámbitos que en otros, ¿no? Lo que está claro es que todos, independientemente de la enfermedad, van a atravesar antes o después este proceso de final de vida, y es un proceso de final de vida con unos problemas, con unas situaciones que precisan una atención especial. Y esto sí que es común a todo tipo de patologías. Y estos son los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, pues quizá usted me lo pueda contar. Bien, pues mira, no te voy a contestar yo qué son los cuidados paliativos. Creo que será mejor utilizar, por ejemplo, la definición del año 2002 de la Organización Mundial de la Salud, que define los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida,
a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales, sin adelantar ni acortar el proceso de vida. Entonces, si estos son los modelos paliativos, ¿cómo consideras tú que se atiende esto? Yo creo que la OMS, de una forma muy concisa, nos está diciendo a los profesionales que atendemos pacientes en situación de final de vida cuál es nuestro papel. Y, de alguna forma, en el trasfondo de esta definición, lo que existe, lo que subyace, es un modelo de atención. Esto es lo que hay que hacer, pero necesitamos una forma de hacerlo. El modelo que se propone desde los cuidados paliativos se caracteriza por varias cosas, pero por nombrar tres. Tiene que ser un modelo integral, es decir, que atienda todas aquellas necesidades que en el transcurso de este proceso del que hablábamos, en cualquier ámbito de los que nos constituyen como persona, físicos, psicológicos, espirituales, sociales, se precise. Es decir, hay que hacer una aproximación integral a todas las necesidades. Después tiene que ser un modelo integrado. Yo creo que hablaremos después de esto, porque esto es una gran dificultad. Integrado significa que se contemple la participación de cualquier recurso y nivel asistencial a lo largo de todo el proceso de final de vida. Una palabra clave en el modelo asistencial que se propone desde los cuidados paliativos es la palabra equipo. Se necesita de un equipo multiprofesional que sea capaz de, trabajando en equipo, atender de la forma más adecuada estas necesidades, y después tiene que ser un modelo que permita atender de forma continuada todas aquellas variaciones y cambios que ocurren a lo largo de todo el proceso asistencial. Y esto no es fácil. Esto no es fácil, tú sabes que no es fácil. Una cosa es la definición, otra cosa es el modelo teórico, en el que todos coincidiríamos, pero la puesta en práctica de este modelo es que de hecho no es fácil. El problema, lo que ves es, cuando atiendes a estos pacientes, es que esa definición o ese tipo de modelo, marco teórico, está muy bien, pero tú te encuentras con atención primero médico y social, o sanitario y social, porque una gran parte de estos pacientes, y lo hemos vivido recientemente, por ejemplo, están en residencias. El gran problema de la integración sociosanitaria, ¿no? Residencias que están de entrada poco medicalizadas. No sé si tienen que estar mucho o poco, si los pacientes tienen que ser, lo digo porque ahora en pandemia ha surgido mucho, derivados al hospital o atendidos en la residencia o no, pero ya tenemos parte sanitaria y parte social. Dentro de la parte sanitaria lo que vemos es atención primaria, una parte. Atención especializada, otra. Atención primaria siempre tiene al paciente. Atención especializada lo tiene puntualmente. Atención especializada, el paciente va a urgencias. De entrada es atendido en el domicilio por unidades de hospitalización a domicilio. Luego acude a urgencias. En urgencias pasa a corta estancia. Lo ven sus especialistas, eso los geriatras lo vemos mucho, muy fragmentados. No ven a la persona, ven el cardiólogo ve a su problema cardiológico, el neumólogo ve el problema respiratorio, el endocrino ve la diabetes, luego el geriatra. En un momento determinado se cae, se rompe la cadera, lo ve el traumatólogo. Deberíamos tener unidades de ortogeriatría donde se coordine, pero en la práctica se nos dice que no es así. Entonces, modelo teórico y el marco conceptual, perfecto, pero la realidad es un modelo muy fragmentado, muy parcheado y no centrado en las necesidades del paciente. Yo lo que veo es que sí, que se nos llena la boca de las necesidades del paciente, pero a la hora de la verdad, cuando llegas a estos momentos de vida en donde las necesidades, como tú decías hace un momento, no son solo del paciente, son del paciente y de toda la familia, pues se le dice al paciente, al paciente o a la familia, el diagnóstico es este, lo vemos dentro de 6 meses. Y la familia dice, Dios mío, yo en 6 meses, ¿qué hago con una demencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de problemática, ¿cuáles son los principales problemas? ¿Cuáles son las principales necesidades que a lo largo de todos estos procesos, tiempos, finales de vida, situaciones de terminalidad y últimos días de agonía, presenta el paciente? ¿Cuáles son los más frecuentes? A ver, de entrada lo que yo plantearía es que todos estos problemas que tú estás diciendo y que son los que vemos en el día a día, nos tenemos que plantear esto cómo resolverlo, cómo solucionarlo. Yo creo que después podemos hablar
puntualmente más de qué es lo que tendríamos que hacer para que esto no ocurriera y funcionara con mayor fluidez. Pero bueno, los pacientes, como dice la propia definición de la OMS, tienen múltiples tipos de necesidades. Podemos hablar de dolor, podemos hablar de dificultad para respirar, podemos hablar de inquietud, síndromes confusionales, agitaciones, podemos hablar de problemas del ámbito de lo emocional, de lo psicológico, depresión, a veces no tanto una depresión perfectamente definida, pero sí muchas situaciones de tristeza, de estado de ánimo bajo, aspectos espirituales. El final de vida muchas veces es una oportunidad para que muchas personas retomen una lectura de su propia vida y puedan ganar en algún aspecto en este aspecto, pero los aspectos espirituales muchas veces afloran en esta situación de final de vida. Y los aspectos sociales. Yo creo que en estos momentos falta de apoyo económico a los familiares para que puedan cuidar a sus familias, falta de recursos por parte de la administración. En estos momentos, si yo tuviera que poner el foco en alguno de estas áreas, diría que en el ámbito sanitario al menos, en los profesionales médicos y de enfermería y de psicología, el control de síntomas físicos, bueno, pues hemos avanzado mucho. Los aspectos espirituales están emergiendo y bueno, estamos aprendiendo a manejarlos, pero los aspectos emocionales y los aspectos sociales yo creo que en estos momentos son los que en mayor medida generan sufrimiento en estos momentos tanto en los pacientes como en las familias. Entonces, para abordar todos estos problemas, situaciones, grandes retos que el profesional sanitario se encuentra en estas situaciones, ¿cuáles crees tú que son los aspectos, los brochazos que los cuidados paliativos no puede olvidar y que cualquier profesional tiene que tener muy claro en mente, que tiene que estar siempre pensando en ellos? Sí, yo creo que atender todos estos problemas no es sencillo, hay que tener una formación muy en profundidad, muy adecuada, pero hay 4 conceptos, 4 situaciones que yo creo que cualquier profesional que atienda situación de final de vida debe tener claros. No solo el profesional, en donde yo creo que hay mucho trabajo todavía por hacer, sino también los pacientes y sus familias. Estos 4 conceptos yo creo que serían: tenemos que tener muy claro qué es la sedación paliativa, tenemos que tener muy claro qué es la adecuación del esfuerzo terapéutico, otro concepto fundamental es el rechazo a un tratamiento, y finalmente yo creo que hay que tener también muy claro en qué consiste la eutanasia. Y desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, hay que tenerlo muy claro porque no tiene nada que ver con todo lo que hemos estado hablando ahora. Final de vida, cuidados paliativos, es algo muy definido, como se puede ver después de la conversación que estamos teniendo, y la eutanasia es otro concepto completamente diferente. Bien, aunque de una forma muy concisa, yo creo que es interesante que seamos capaces de definir estos 4 conceptos. ¿Qué es la sedación paliativa? La sedación paliativa es una indicación clínica mediante la cual se disminuye el nivel de conciencia del paciente, tanto como sea necesario, administrando unos fármacos que están perfectamente protocolizados, para aliviar el sufrimiento que provoca un síntoma refractario, es decir, un síntoma, un problema que no se puede aliviar de ninguna otra manera. Y nos queda, por tanto, simplemente disminuir el nivel de conciencia para que el paciente no sufra este síntoma. ¿Qué tipo de síntomas hace que tengamos que llevar a eso? Eso está perfectamente publicado y definido. Agitación, delirium, disnea, mucho sufrimiento emocional, cada vez se está identificando el sufrimiento emocional y esto tiene unos matices de complejidad especial. Se podría dedicar un aspecto solamente a hablar del sufrimiento emocional como síntoma refractario, pero estos son los fundamentales. Fundamentalmente delirium, cuadros confusionales, agitación, dificultad respiratoria, sufrimiento emocional. El dolor puede aparecer, pero no es un síntoma que habitualmente genere la necesidad de inducir una sedación paliativa. En relación con la sedación, yo creo que es importante aclarar 2 cosas. Una, que la indica el equipo
y que cuando se aplica de una forma correcta no adelanta el proceso de morir del paciente. ¿No la puede pedir el paciente? El paciente la pide, se consensúa, se evalúan los motivos por los que los piden, pero la indicación la hace el equipo médico, el equipo de trabajo. ¿En qué consiste la adecuación del esfuerzo terapéutico? Consiste en retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento cuando la situación clínica del paciente así lo aconseje. Se trata fundamentalmente de evitar el uso de tratamientos o intervenciones que son fútiles para el paciente, que no aportan nada, ¿de acuerdo? Y sería la situación opuesta a lo que se define como encarnizamiento terapéutico que tantas veces vemos. También esta decisión se toma de forma consensuada con el paciente, pero la decisión siempre la toma también el médico. Pero el paciente participa en esa toma de decisiones. Participa, por supuesto. El otro concepto es el de rechazo de un tratamiento. Y rechazo de un tratamiento significa que el paciente, y en este caso sí que es el paciente el que decide, dice sí o no a iniciar un tratamiento determinado, como puede ser una quimioterapia, como puede ser un tratamiento antibiótico, como puede ser la colocación de una sonda nasogástrica, que tantas veces vemos, es decir, rechazar un tratamiento o suspender un tratamiento cuando éste ya se ha iniciado. Esto es algo que vemos mucho en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como la ELA, en donde un paciente en un momento determinado puede decidir sí a una traqueotomía y pasado el tiempo puede decidir no quiero estar conectado a un aparato de ventilación mecánica. Esto sería rechazo de un tratamiento, es decir, declinar el inicio de un tratamiento o suspender un tratamiento que ya se hubiera iniciado previamente. Pero para esto el paciente supongo que tiene que tener información suficiente como para hacerlo, porque no es fácil. ¿En base a que un paciente dice sí quiero esto o no quiero esto? ¿Son solamente percepciones subjetivas o emocionales? Esta es la gran dificultad, con la que los profesionales nos enfrentamos habitualmente. Es acompañar a tomar decisiones a los pacientes, y lo que subyace todo esto es una adecuada información. Y información no significa un momento puntual de explicar un diagnóstico, información significa dar soporte a todo un proceso de información que en el paciente genera dudas, incertidumbres, certezas, reacciones emocionales, y ahí hay que estar, eso hay que acompañarlo. Y esto no es sencillo, por lo tanto, tomar decisiones en cualquier caso, en aspectos de sedación, en aspectos de rechazo de tratamiento, en aspectos de... no es sencillo, porque el paciente tiene que estar bien informado y esto tiene que estar bien acompañado por el profesional sanitario. Tienes que haber generado confianza con el paciente. Esto es fundamental. Y que esté bien formado, porque si es un proceso que habitualmente supongo que por el tipo de decisiones que estamos tomando no será hoy te veo en la consulta y lo decidimos todo, con lo cual esto, con el modelo ese fragmentado y parcheado que estábamos hablando antes, dificulta la atención de cuidados paliativos, supongo, ¿no? Es un gran problema, es un gran problema. Yo creo que en este sentido hemos avanzado mucho a la hora de comunicar diagnósticos, pero seguimos muy estancados en hacer un acompañamiento adecuado a todo el proceso que se desencadena como consecuencia de este diagnóstico. Yo creo que una de las cosas que vemos es que, lo que yo percibo por lo menos, ves que al paciente se le da quizá en cáncer, ¿no? Bueno, y en demencia y en muchos otros también, ¿no? Pero se le da cada vez más el diagnóstico, pero no tengo tan claro que se le esté dando el pronóstico, ¿no? El que supone ese diagnóstico con o sin tratamiento, si los tratamientos van a ser curativos o no, eso yo creo que el paciente todavía está bastante... Quizá a la familia sí que más, pero al paciente hay quizá un miedo, una reticencia por parte del profesional y por parte de la familia, y luego el paciente querrá saber o no, o estará preparado para saber o no, pero es una de las cosas que se percibe, que damos más diagnósticos, pero quizá todavía no pronósticos. En pacientes con cáncer, como te digo, yo creo que sí que hay cosas que han cambiado. Hace unos años la familia estaba siempre informada,
el paciente, bueno, de aquella manera. En estos momentos yo creo que sí que hay un conocimiento del diagnóstico mayor por parte del paciente y por lo tanto de la familia. Quizá hay un déficit en el acompañamiento de todo lo que supone este diagnóstico de cara al paciente, ¿no? Y aparte y para rechazar el tratamiento y para adecuar ese esfuerzo terapéutico y para aceptar toda esta situación y este proceso, hemos dicho que el paciente tiene que estar acompañado e informado. Pero para que esté informado, el paciente tendrá que tener un cierto grado de... Si estás diciendo que el delirio, la agitación, la intranquilidad son partes importantes del proceso, ¿cómo valoramos la capacidad que tiene el paciente de esa toma de decisiones? ¿Cómo respetamos esa autonomía del paciente? ¿Cómo sabemos si el paciente tiene autonomía o no para tomar ese tipo de decisiones? No es fácil, es difícil. ¿Cómo podemos minimizar los riesgos y las dificultades que conlleva todo esto? Pues bueno, hay que introducir otro concepto, que es el concepto de planificación anticipada de las decisiones. Y aquí esto implica mucho al profesional. El profesional tiene que implicarse en el acompañamiento del paciente, desde una información adecuada, una información veraz, una información honesta y además continuada en el tiempo. Llegado un momento en donde hay un fallo cognitivo, tú no puedes pedirle a un paciente que decida, por lo tanto todo esto tiene que estar muy pensado, muy planificado y es una de las grandes áreas en donde por parte de profesionales, pero también por parte de la sociedad civil hay que trabajar mucho. Planificación de decisiones, documento de voluntades anticipadas, testamento vital, llámalo como quieras, ¿no? Pero eso tiene que estar muy hablado y muy trabajado. Inclusive antes de que empiecen las enfermedades. Porque muchas veces con lo que te encuentras es que la familia no quiere que le digas al paciente el diagnóstico, con lo cual si no quieres darle el diagnóstico o el pronóstico vital, a lo mejor sí el diagnóstico, pero no el pronóstico vital, es difícil planificar futuro si el paciente no sabe cuáles son las posibilidades o el futuro, ¿no? Yo creo Entonces, esta conspiración de silencio que siempre se ha hablado es uno de los temas que... Yo creo que uno de los grandes retos que en estos momentos existen, más allá de los sanitarios, del personal sanitario que atiende estos problemas, es el cambio cultural que se tiene que dar en la sociedad. Independientemente de que uno esté enfermo o que tenga que acompañar a un enfermo, introducir la necesidad de que en algún momento vamos a tener que vivir en persona o con familiares estas situaciones, genera la necesidad de tener que pensar, reflexionar, porque desde la reflexión y desde el pensamiento es desde donde van a venir los cambios y cuanto más anticipadamente se hagan, llegaremos al final mejor. Nos vamos a morir, si llegamos trabajados a ese momento nos vamos a morir mejor. ¿Tú crees que las directrices, voluntades anticipadas, que a la hora de la verdad los profesionales vemos que el porcentaje de población que las tiene hecho es mínimo, está por debajo del 2%, diría muy variable yo, a nivel de toda España, también. Pero, ¿tú crees que luego los profesionales sanitarios las tienen en cuenta? Por ley estamos obligados. Hay un registro de voluntades anticipadas y por ley estamos obligados todo profesional en situaciones de final de vida a revisar si existe un documento de voluntades anticipadas registrado. Yo creo que esto ayuda. El tener un documento de voluntades anticipado registrado y escrito, yo creo que esto ayuda. Ahora bien, no es la panacea, porque las tomas de decisiones, como hablábamos antes de este proceso, las tomas de decisiones pueden cambiar, las situaciones son cambiantes. Lo que yo decido hoy, quizá mañana, a lo mejor decidiré otra cosa. Por tanto, es importante que esté registrado, es importante que los profesionales lo revisamos, es importante que lo tengamos en cuenta, pero es mucho más importante que el profesional se implique en el acompañamiento a estas decisiones que en un momento se tomaron y que a lo mejor hoy en día hemos cambiado. El acompañamiento es muy importante. ¿Tú crees que los profesionales sanitarios estamos acostumbrados y preparados a respetar las decisiones del paciente, la autonomía del paciente? ¿O lo vemos como seguimos viéndolo como el modelo paternalista, él no sabe, yo tengo que tomar las decisiones? Yo creo que cada vez estamos más acostumbrados, cada vez nos vamos formando más, cada vez somos más respetuosos. Pero no es fácil. En un momento determinado ha surgido en la conversación el tema de la formación. Has dicho la importancia de la relevancia de la formación en este corpus científico.
Mi pregunta es, ¿hay suficiente formación? ¿A qué niveles consideras tú que la formación está bien y en cuáles no? ¿Qué opinas tú de la formación? No hay suficiente formación. Esto es un caballo, uno de los grandes caballos de batalla, ¿no? Mira, las necesidades de los pacientes pueden ser más o menos sencillas, más o menos complejas, y en función de esta complejidad se necesita una formación. Necesidades sencillas, poco complejas, pueden ser atendidas por profesionales con una formación muy básica, pero necesidades complejas deben ser atendidas por profesionales con una formación muy específica y muy especializada. Por lo tanto, tendríamos que ser capaces de diseñar un sistema de formación que abarcara de la forma más integral posible la formación de todos los profesionales sanitarios. Desde el pregrado, en todo lo que son grados del ámbito sanitario, medicina, psicología, trabajo social, enfermería, el pregrado, en las facultades. Es fundamental que en las facultades se enseñe a los estudiantes qué es esto del final de vida, qué es esto de los cuidados paliativos. En el posgrado no existe una formación suficientemente adecuada que cubra, además de las necesidades básicas, lo que es una formación mucho más especializada para atender problemas complejos. Y después, evidentemente, el tema de la especialidad, no solo médica, sino especialidad de enfermería, que en más de 13 o 14 países está reconocida como especialidad y en España no está reconocida como especialidad. Esto sería un punto muy importante para el desarrollo adecuado de la atención de estos pacientes. Una cosa que yo veo mucho cuando vienen residentes a rotar por el hospital de diferentes especialidades, especialmente de familia, ves el impacto que les causa este tipo de atención. Son gente que a lo mejor ya son residentes R2, R3, R4 de familia y se sorprenden mucho de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de la complejidad de los cuidados, del tipo de conversaciones que tenemos con los pacientes. Y ellos lo valoran mucho y de hecho todos los que pasan dicen que debería de existir, Claro. y no solamente que exista una especialidad de cuidados paliativos como tal, sino que las diferentes especialidades, posiblemente unas más que otras, tengan una formación no voluntaria, porque el residente o el estudiante lo solicita venir un mes, sino obligatoria, posiblemente pues a lo mejor familia, o tendría que tener un mayor tiempo, pero especialidades como cardiología, como neumología, como medicina interna, como geriatría, es que hay tantas especialidades que deberían en su rotatorio tener un tiempo dedicado para que lo tengan, para acompañar ese proceso, para planificar, para desde el momento del diagnóstico tener en la cabeza hacia dónde va a ir el paciente. Sí. Los residentes, esto lo vemos, ¿no?, se sorprenden desde el desconocimiento, porque de esto no se les habla en ningún momento en su formación, ni se les forma en la carrera, ni se les habla tampoco en la formación como residentes. Lo que está claro es que, como tú bien dices, todo el mundo, todo profesional sanitario necesita tener una formación transversal, mínima, básica, para saber por dónde se van a manejar, y después se necesita una formación mucho más específica y especializada para un grupo de profesionales que van a tener que atender situaciones muy complejas. Pero no solamente con el paciente, es que es a la hora de comunicar malas noticias a los familiares, de cómo llevar una conversación de temas, porque muchas veces una de las cosas que sorprende es que tú entras a la habitación, a lo mejor un pase de visita diario, pensando que el paciente está relativamente bien, relativamente estable, relativamente bien controlado, y ese es el día que el paciente o la familia te sorprenden con la pregunta bomba, doctor, ¿cuánto me queda de vida? O doctor, ¿cuándo me voy a morir? Y el hecho de saber cómo contestar a esas preguntas también requiere una formación importante. Dentro de lo que tendría que ser el contenido curricular de la formación, tanto básica como más especializada, los aspectos de formación y aspectos de manejo emocional del paciente y de la familia son muy importantes. Y al hilo de esto, algo que creo que es muy importante y que no hemos hablado durante la charla, es el autocuidado del profesional. Porque todo ese sufrimiento que el profesional maneja
todo ese impacto emocional que la enfermedad genera en paciente y familia, de una forma u otra al profesional le llega, y el profesional tiene que estar formado también en su propio autocuidado, y esto es muy importante por el propio profesional y porque si este autocuidado no se lleva a cabo de forma adecuada, la relación terapéutica que se establece con el paciente y con la familia no es la que corresponde, y por lo tanto el autocuidado y disponer cada profesional de recursos personales para poder llevar esto a cabo de la mejor manera posible es muy importante. Bueno, yo creo que está claro que el doctor Fontbuena y yo podríamos estar aquí hablando durante mucho tiempo, pero creo que deberíamos de empezar a poner punto final y un poquito, ¿cuáles crees tú que son las conclusiones que de toda esta charla hemos más o menos sacado? Mira, siempre que al final concluyes en algo, vienes a hablar de, básicamente, en estos momentos como principales necesidades, se necesitan más recursos y se necesita más formación. En el último atlas que publicó la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, Carlos Centeno y todo su equipo de trabajo, España estaba pues, aproximadamente entre alrededor de unos 50 países que se incluyeron en el trabajo, en el puesto 31, y había bajado unos puestos con respecto al atlas publicado previamente. En este atlas se incluyen aspectos de recursos, de formación, de legislación, es decir, muchos aspectos, ¿no? Pero estamos en la mitad o de la mitad hacia abajo, digamos, en lo que podría ser un ranking europeo. En la Comunidad Valenciana, con los datos de los que disponemos y atendiendo a estándares europeos, necesitaríamos duplicar el número de recursos que tenemos. Por lo tanto, se necesitan recursos, y uno de los aspectos que cambiaría radicalmente la atención al final de la vida de los pacientes sería el hecho de que en cada hospital existiera una unidad de cuidados paliativos. Por otra parte, el tema de la formación del que hablábamos, una iniciativa que ayudaría a generar cambios no solamente en los profesionales sino también en la sociedad, sería que la formación en el nivel de grado de todas las carreras del ámbito sanitario fuera obligatorio los cuidados paliativos, la medicina paliativa, como una asignatura obligatoria. Y finalmente, la necesidad de un reconocimiento de la medicina paliativa como especialidad médica, de enfermería o de psicología. Yo creo que con estas tres iniciativas el marco, el paisaje de la atención al final de la vida en cualquier entorno cambiaría radicalmente. Bueno, pues con esto vamos a dejarlo. Quiero agradecer, por supuesto, al doctor Fontbuena todo el tiempo que nos ha dedicado, a la Sociedad Valenciana y a la doctora Pinazo la invitación. Esperamos que pueda ser de utilidad y muchísimas gracias. Igualmente, agradecer al doctor Botella y a la Sociedad Valenciana de Geriatría y a Sacramento Pinazo la oportunidad que nos ha brindado para difundir de alguna forma un formato muy normal, muy de conversación, algunos aspectos que creo que son importantes tanto para profesionales como para pacientes y familias.